Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 74 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. ¿Cómo tratamos con la carne? Estamos discutiendo en dos aspectos este hecho, el hecho objetivo y la experiencia subjetiva. El hecho objetivo en tratar con la carne está completamente relacionado con Cristo y lo que logró en la cruz. La experiencia subjetiva al tratar con la carne está completamente relacionada con el Espíritu Santo y su obra de forjar en nosotros la cruz del Calvario para llegar a ser la cruz dentro de nosotros, el aplicar sus logros en nosotros. En Romanos 6 nos habla de la muerte objetiva y Romanos 8 de la muerte subjetiva. El capítulo 6 habla del hecho de morir juntamente con Cristo y el capítulo 8 de la experiencia de morir juntamente con Cristo. El capítulo 6 habla de la muerte del viejo hombre y el capítulo 8 habla de la muerte de la carne. La muerte en el capítulo 6 necesita nuestra fe, creer. La muerte mencionada en el capítulo 8 requiere nuestra comunión, esto es, nuestro vivir en la comunión del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ambos aspectos de esta muerte. Algunos piensan que ya que el problema de nuestra carne fue resuelto hace mucho tiempo por medio de la cruz, si nosotros creemos este hecho y recibimos esta verdad, estamos bien y no tenemos necesidad de emplear tiempo en ser tratados. Otros piensan que tratar con la carne es completamente nuestra responsabilidad y que necesitamos usar nuestros esfuerzos diariamente para tratar con ella punto a punto. Ambos conceptos hacen hincapié en un solo aspecto, unos en el objetivo, otros en el subjetivo. Así que ambas están desbalanceadas y parcializadas. Si deseamos tener una experiencia verdadera al tratar con la carne, necesitamos ambos aspectos. El objetivo, que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz, y el subjetivo, que tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Vamos a discutir un poquito, el proceso de experimentar el trato con la carne. Veamos ahora el proceso práctico, ahí nos vamos a dirigir, de experimentar el trato con la carne. El deseo de una vida sin pecado. Mire, cuando un hombre está dispuesto a tratar con su carne, comienza siempre con el primer paso. Y aparece un deseo de una vida sin pecado. La parte de la carne que es más fácil de identificar es el lado corrupto. En consecuencia, al tratar con la carne, siempre comenzamos por ese lado corrupto. La carne corrupta que estamos considerando aquí tiene un alcance más amplio y más profundo que el tratar con el pecado, o más bien refiriéndonos a los pecados cometidos. Podemos decir que todo lo que está escondido en el hombre que desagrada a Dios, que no tiene nada que ver con el deseo que hay en el corazón de Dios y no puede sujetarse a la voluntad de Dios, es la carne corrupta. O sea, todo lo que está escondido en el hombre que no tiene nada que ver con Dios ni tiene interés de sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando un hombre es atraído por el Señor a seguirle, automáticamente ve la suciedad y los rasgos abominables de esta carne corrupta. Y él desea naturalmente ser librado de ella y vivir una vida santa y sin pecado, una vida victoriosa que agrade a Dios. Cuando un hombre desea esta vida sin pecado y desea ser librado de la esclavitud del pecado, él espontáneamente va a usar toda su fuerza para tratar con el pecado del cual él está consciente. A menudo le pide al Señor fortaleza para que le ayude con el trato con sus pecados, pero el resultado es decepcionante, porque a pesar de que trata con algunas obras pecaminosas, no puede hacer nada con la naturaleza que hay dentro de él, la cual se inclina siempre hacia el pecado.
Él reúne todos sus esfuerzos para tratar con un pecado, pero otros 10 empiezan a hacer su aparición. Tal parece que cuanto más trata, más fuerte es el poder del pecado, de manera que usualmente experimenta un fracaso total. En todos sus fracasos, él comienza a descubrir gradualmente que dentro de él está la carne corrupta. Él también se va dando cuenta de que esta carne corrupta es el origen de todos sus pecados. Los pecados, como hablando en plural, no son más que la corrupción expresada. La carne es la raíz verdadera de toda esta corrupción. Los pecados son frutos que produce esta raíz. Tratar solamente con los pecados y no con la carne es descuidar la causa y es tratar con las consecuencias, como el que está enfermo y solo trata con los síntomas, lo cual resulta en una labor vana. No es posible vivir una vida sin pecado a menos que haya habido un trato exhaustivo con la carne, que es la raíz productora de estos pecados. Así que esta persona descubre que la carne es su más grande problema. La Escritura misma describe esta experiencia con respecto a nuestro trato con la carne. Primero, vamos mirando Romanos 6, nos dice que como hemos sido bautizados en Cristo, no debemos vivir más en pecado, ni tampoco presentar nuestros miembros como instrumentos de pecado. Así que tenemos que tratar con el pecado y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Todo eso lo encontramos en Romanos 6. Entonces en el capítulo 7, Romanos 7, pasa a decir que esta persona que trata con el pecado descubre que el pecado y la carne son inseparables. Puesto que la carne es el cuerpo del pecado, no hay bondad en ella. La razón por la cual el hombre peca es que es carnal. Por lo tanto, el capítulo 8, ahora Romanos 8, por un lado nos habla de ser liberados en Cristo por la ley del Espíritu de vida y por otro, del trato con la carne. Solo cuando la carne ha sido tratada, podemos ser libres del asedio del pecado. Después de que uno haya deseado la vida sin pecado, descubrirá gradualmente la dificultad que presenta la carne, sabiendo que nosotros, los hombres de la vieja creación, somos la carne en nuestra esencia y que todos nuestros problemas provienen de nuestro propio ser. Si no tratamos con nuestro propio ser, el problema de la carne no puede ser resuelto y no podemos vivir una vida santa y sin pecado. Cuando en verdad hemos visto la dificultad que presenta la carne a la luz de Dios y nos hemos dado cuenta que no hay absolutamente ninguna forma de tratar con la carne por nosotros mismos, quedamos totalmente sin esperanza en nosotros mismos. El Espíritu Santo entonces nos dará una revelación acerca de ser librados por la cruz, como se menciona en Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Espíritu nos mostrará que este viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo y que nuestro cuerpo de pecado ha sido ya destruido y ha perdido su función. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué estamos todavía bajo su esclavitud? Y vamos a ver la respuesta, pero ya será en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.